Lenguaje y literatura, séptimo grado. El cuento, clases de ambiente. Bienvenidas y bienvenidos a su clase de lenguaje y literatura. Es un gusto poder estar aquí con ustedes nuevamente. Antes de iniciar, recordemos qué fue lo que vimos en la clase anterior. La semana pasada hablamos sobre la noticia como género periodístico. Además, se nos explicó algunos procedimientos de comprensión lectora que nos servirán para identificar la intención comunicativa de estos. Recordemos que la noticia es un texto que se caracteriza por su objetividad y por el lenguaje con función referencial que utiliza. En esta oportunidad hablaremos sobre un texto literario. Se trata del cuento de ciencia ficción. Estudiaremos las características que presenta y también conoceremos el ambiente narrativo, el cual se divide en ambiente físico, ambiente psicológico y ambiente sociocultural. Lo que aprenderemos hoy nos servirá para responder la guía de autoaprendizaje de la semana 7. ¿Quieres saber de qué se trata? Comencemos. La ciencia ficción es un subgénero de la literatura de ficción que se popularizó a partir del siglo XX, cuya característica principal es la creación de relatos especulativos que giran en torno al impacto de la ciencia y la tecnología en la vida de los seres humanos. En este sentido, la ciencia ficción corresponde al tipo de literatura que utiliza conceptos e ideas científicas para imaginar situaciones sorprendentes que podrían ocurrir en un pasado, presente o futuro. Dichas situaciones que presenta son ficticias, pero se construyen sobre la base de conceptos científicos. En la literatura y en las películas de ciencia ficción se nos presentan viajes en el tiempo, viajes espaciales y realidades totalmente automatizadas, las cuales buscan sorprender y entretener al lector o espectador. Pero también buscan hacer una reflexión sobre el poder de la tecnología, la humanidad y la sociedad. Así pues, los cuentos de ciencia ficción suelen desarrollar temas que van desde futuros adversos hasta mundos paralelos, temáticas relacionadas con los robots, realidades virtuales, culturas alienígenas, entre otros. ¿Sabías que durante la segunda mitad del siglo XIX se comienza a desarrollar lentamente en el plano de la literatura un subgénero que tendrá su sello personal, la ciencia ficción? Con el devenir del tiempo y una sociedad que vive una de las mayores crisis económicas causada por la Primera Guerra Mundial, comienzan a destacarse en el plano literario autores como Ray Bradbury, George Orwell, entre otros, que adoptando este género, produjeron obras que se aventuran en el plano de los misterios científicos, en los relatos fantásticos y avances tecnológicos, y cómo estos influyen o aportan a la sociedad y a los individuos. Han cultivado profundamente el cuento y la novela. Sin embargo, es posible hallar obras de este género en el cine, la animación, el cómic y los videojuegos. Ahora veamos cuáles son las características del cuento de ciencia ficción. Número 1. Presenta la existencia de tecnologías ficticias o aún no desarrolladas. Es común que en los cuentos de ciencia ficción nos encontremos con aparatos extraños o tecnologías no inventadas, que pueden ser ficticias, como la máquina del tiempo, por poner un ejemplo. Esta característica siempre me hace recordar una novela que se llama 20.000 leguas de viaje submarino del escritor francés Julio Verne, la cual, como bien lo indica su nombre, trata sobre un grupo de personas que emprenden un viaje en un medio de transporte que transita bajo el agua.
lo que hoy conocemos como un submarino. Lo interesante de esta historia es que para el momento en el que fue publicada, allá por 1869, aún no existía el submarino impulsado por un motor como lo conocemos ahora. Es por ello que muchos teóricos de la literatura dicen que las obras de ciencia ficción son literatura de anticipación, pues en ellas se encuentran artefactos o dispositivos que para el momento en el que se escribieron estas obras tal vez no existían, pero ahora se tiene constancia de su existencia, como es el caso de los robots. Número 2. Presentan patrones de verosimilitud. Esto significa que en una obra o un cuento de ciencia ficción, los espacios en los que se desarrollan las acciones pueden ser verosímiles, es decir, parecidos a la realidad, o también pueden alejarse completamente de la realidad conocida. Asimismo, en las primeras páginas, los cuentos de ciencia ficción definirán cuáles serán los elementos que tendrán mayor importancia dentro del desarrollo de la historia, que pueden ser elementos tecnológicos, elementos químicos, incluso físicos. 3. Poseen personajes irreales. Si bien es cierto, esta es una característica básica de todo tipo de texto narrativo, pues la presencia de los personajes posee una gran importancia dentro del desarrollo de la trama, ya que son estos los que dinamizan la historia y son los que realizan las acciones principales. En este tipo de cuentos, los personajes se alinean a los criterios de la ciencia ficción, por lo que podemos encontrar personajes que son seres extraterrestres, robots humanoides o computadoras, incluso animales que tienen la habilidad de interactuar. 4. Presentan entornos futuros, espaciales o ficticios. Es común que en los cuentos de ciencia ficción nos encontremos con escenarios que sean ideales, fantásticos, incluso adversos. Esto con la intención de dotar al personaje y al lector de algo que posea un referente parecido a la realidad. Número 5. Poseen un sustento científico. Como ya habíamos dicho anteriormente, las historias ficticias que presentan los cuentos de ciencia ficción se construyen sobre la base de ideas científicas. Aunque la historia se desarrolle fuera de nuestro planeta o en otro plano, siempre se deben cumplir ciertas leyes lógicas, lo cual le dará mayor sentido de verosimilitud y logrará conectar con las emociones del lector. ¿Sabías que el periodo de mayor florecimiento de la literatura de ciencia ficción fue durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX? Es decir, durante la Segunda Revolución Industrial, una época muy favorable para la imaginación y la creatividad. Este periodo se caracterizó por un enorme desarrollo científico, tecnológico e industrial que cambió la vida de las personas. La creación de artefactos como el teléfono y la locomotora a vapor en 1829, la bombilla eléctrica en 1879, la creación del automóvil en 1885 y la creación de fábricas capaces de producir en un día lo que antes se tardaba meses, generó confianza en las capacidades del ser humano y en la habilidad de crear. Ahora, conozcamos los tipos de ambiente que podemos encontrar en los cuentos de ciencia ficción. Recordemos que el ambiente es el elemento narrativo que envuelve a todo lo que sucede en el texto, es decir, el que crea la atmósfera. Por eso, tenemos en primer lugar al ambiente narrativo. Es el espacio de la narración. Consiste principalmente en los escenarios y espacios en los que se mueven los personajes, es decir, donde realizan las acciones principales. Estos espacios pueden estar inspirados en lugares
reales o imaginarios. Básicamente consiste en el contexto que encierra toda la situación comunicativa. El ambiente narrativo se divide en ambiente físico, ambiente psicológico y ambiente sociocultural. Veamos el primero, ambiente físico. Es el lugar concreto y geográfico en el que se mueven los personajes, donde realizan las acciones. Este espacio puede ser determinado o indeterminado. Cuando hablamos de un espacio determinado, nos referimos a aquel que podemos identificar específicamente y que está expreso en el texto. Podría ser, por ejemplo, San Salvador, Santa Tecla, Zacatecoluca, entre otros. Como decía, también puede ser indeterminado. Asimismo, puede tener la característica de ser abierto o cerrado, amplios o reducidos, internos o externos. Por ejemplo, un laboratorio, una galaxia, otro planeta, una ciudad, entre otros. Luego, tenemos el ambiente psicológico, el cual está relacionado con el contexto abstracto o espiritual. Es decir, que es el que va cambiando a medida se van desarrollando las acciones. Se trata del tono, de las sensaciones y emociones que se perciben según el conflicto que se presenta. Por tanto, este puede ser de amor, persecución, tristeza, venganza, entre otros. Por otra parte, tenemos el ambiente sociocultural, que son prácticamente las características sociales, económicas, culturales que poseen los personajes. Cada personaje tiene un nivel de inteligencia y pertenece a un nivel socioeconómico. Esto es de mucha relevancia porque aporta un mayor significado a la construcción del sentido de la situación comunicativa. Observemos el siguiente video e identifiquemos las características de la literatura de ciencia ficción, así también los tipos de ambiente que presenta. Los diseñamos para confiarles nuestro hogar, nuestro modo de vida, nuestro mundo. ¿Pero acaso hemos de confiar en ellos? El lanzamiento de la nueva generación de robots de US Robotics se ha visto empañado por la muerte del diseñador Alfred Lanning. Identificación. El asesinato es un truco nuevo, enhorabuena. Yo no lo asesiné. ¿Y qué hacías en el lugar del crimen? ¡Yo no lo asesiné! Un robot no puede dañar a una persona, es la primera ley de la robótica. Sí, ya sé, las 3 leyes. El círculo perfecto de la protección. Mis robots no matan personas. Oiga, sospecho que no le gusta cómo son. ¿Cuántos robots han cometido un delito? ¿Cuántos robots en todo el mundo? Ninguno. No existe ninguna conspiración. Esto es un error aislado. Hay un gran problema con los robots. Nos comunican que instemos a la gente a quedarse en lugares cerrados, ya que los robots... Jefe, otra llamada de esas. Gente que cuenta que su robot... Apunta y dispara. ¿Qué? Cuando hablamos de literatura de ciencia ficción, es necesario que estemos familiarizados con los significados de las palabras utopía y distopía. El primer término, utopía, hace referencia a una sociedad fantástica, ideal, en la que se supone que los habitantes viven de la mejor manera. Por otra parte, la distopía es todo lo contrario. Se refiere a una sociedad con características indeseables, es decir, negativas. En la ciencia ficción se han presentado muchas utopías, pero es más común encontrarnos con distopías, como lo vimos en el video anterior. No se pierdan el siguiente programa para seguir aprendiendo.
Nos vemos la próxima semana.